temperatura que está acá es el mismo. Además, podemos mencionar algunas relaciones anatómicas, las relaciones superficiales, básicamente con los músculos cervicales hacia la parte anterior y lateral, la fascia pretraquial y músculos laterales como el esternocleidomastoideo. A nivel medial, la laringe, la tráquea y detrás de ellas, básicamente la faringe y el esófago. Hacia la parte posterior, con las glándulas parótidas, la fascia prevertebral y el contenido de la vaina carótida. ¿Qué más podemos decir de la glándula tiroides anatómicamente? Que está irrigada por la arteria tiroidea superior y la arteria tiroidea inferior. Recordar que la tiroidea superior es una rama de la carótida externa, y que la tiroidea inferior es una rama de la arteria subclavia. Y van a drenar básicamente sobre las venas, ¿no? Las venas tiroidea superior y media, que van a drenar básicamente hacia la vena yugular interna, y las venas tiroideas inferiores hacia la vena brachiocefálica o innominada. ¿Qué podemos también decir del flujo sanguíneo? La glándula tiroides, como todas las glándulas en nuestro organismo, es una glándula que tiene un flujo sanguíneo rápido, más o menos a una velocidad de 4 a 6 mililitros por minuto por gramo de tejido, y tiene unos drenajes linfáticos que se dirige hacia los ganglios a nivel prevertebral, paratraqueales y cervicales inferiores profundos. Entonces, el contenido temático es introducción, eje tiroideo, hormonas tiroideas, conclusiones y referencia bibliográfica. A manera de introducción, lo que ya habíamos dicho anatómicamente, las relaciones superficiales, las relaciones anatómicas, lo que habíamos comentado, la irrigación de la glándula tiroides, y embriológicamente el origen básicamente es del engrosamiento del endodermo, de la pared ventral de la faringe primitiva, ¿no? Básicamente a partir en un embrión de 4 semanas se puede visualizar esos arcos faringios, y un embrión de la 5ª semana ya se puede visualizar el primordio tiroideo a partir del conducto tirogloso. Entonces, a la 7ª semana, el primordio tiroideo comienza a invadir el mesénquima, y entre la semana 10 a 12 hay una diferenciación funcional de las células foliculares. El eje tiroideo, entonces, va a estar constituido a nivel del hipotálamo, la glándula tiroides, hipófisis, perdón, la glándula tiroides y los efectos periféricos. Del hipotálamo hacia la hipófisis, la hormona importante en el eje es la hormona liberadora tirotrópica. De la hipófisis hacia la glándula tiroides, la hormona estimulante tiroides, y la glándula tiroides libera 2 hormonas importantes, T3 y T4, que juegan papel importantísimo en el metabolismo a nivel de todo el organismo. Incrementa el metabolismo, el crecimiento y desarrollo, incrementa también el efecto de las catecolaminas. Y otro detalle importante es que el gradiente de concentración de las hormonas, tanto de la hormona liberadora tirotrópica como la hormona estimulante tiroides, van a jugar papel regulatorio en el hipotálamo y en la hipófisis para mantener el eje como tal. Esto es una imagen de un artículo ya hace algunos años, pero me pareció interesante porque, si bien es cierto, esta va a ser la neurona que va a nivel del núcleo paraventricular, que va a producir la hormona liberadora tirotrópica. Sin embargo, se ha visto que hay otros elementos que van a rodear a esta neurona y que van a regular su actividad. Por ejemplo, a nivel del núcleo arcuato, va a haber neuronas que van a regular la actividad de estas neuronas tirotropas a nivel del hipotálamo, a través de la liberación, por ejemplo, de moléculas como la propiomelanocorticotropina, o también de moléculas o de neurotransmisores y de neuropéptidos que estarían regulando a nivel del soma. Hay otro grupo de neuronas que básicamente están en el tronco encefálico, a nivel de la sustancia reticular ascendente, o en relación a ella, y que van a estar en relación con el soma neuronal y el axón y la región de los botones terminales. Específicamente,
liberando catecolaminas y por lo tanto regulando la entrada y la regulación de la producción de la hormona liberadora tirotrópica. Como habíamos dicho en la primera clase, la irrigación que se presenta en el hipotálamo y la hipófisis es una irrigación peculiar porque se va a formar a través del sistema porta hipoficiario. Un sistema porta es en el cual un vaso sanguíneo inicialmente que ingresa a un sistema se ramifica y nuevamente se drena hacia un vaso sanguíneo y nuevamente se ramifica. En nuestro organismo hay dos sistemas importantísimos, el sistema porta-hipoficiario y el sistema hepático, porta-hepático. Entonces, en este sistema porta-hipoficiario va a haber esa primera ramificación que va a estar hacia la base del hipotálamo y hacia donde van a terminar estos botones terminales de estas neuronas para estimular la liberación de quién, o sea, la liberación de la hormona liberadora tirotrópica a estas redes vasculares, de tal manera que son llevadas hacia la adenohipófisis y es donde se va a producir la estimulación de células tirótropas a nivel de la adenohipófisis y se va a liberar la hormona estimulante de tiroides. La glándula tiroides va a ser una glándula que va a contener un conjunto de células que son los folículos tiroideos que tienen cierta distribución peculiar. Tienen folículos tiroideos, tienen una sustancia de colágeno, más o menos hay un contenido interno de esas células foliculares que es la tiroglobulina y que va a ser responsable o va a ser el lugar de la formación de T3 y T4. El gradiente de concentración de estas hormonas, T3 y T4, va a generar mecanismos de regulación inhibitoria a nivel de la hipófisis y va a regular también inhibitoriamente a nivel del hipotálamo. Para esto se requiere que ingrese yodo y el yodo va a ingresar hacia las células tiroideas en los folículos tiroideas en contra de la gradiente de concentración. Este yodo va a formar en un gran porcentaje, casi en un 90%, la T4 y en un 10% la T3. Sin embargo, la T4 puede convertirse en una T3, dado que eh, esta hormona es una tetrayodo tironina y esta es una triyodo tironina. O sea, que hay 4 yodos y aquí hay 3 yodos. Entonces, para convertirse estos 4 yodos en 3 yodos, hay enzimas como la diiodinasas que va a quitar estos yodos. Un grupo, un porcentaje de esta T4, si bien es cierto, se convierte en T3, que fisiológicamente es la más activa, o es la activa en realidad, porque esta es la que va a tener receptores a nivel, las células van a tener receptores nucleares para el T3 y no para T4. Un gran porcentaje de 4 puede convertirse en T3 y la T4 también puede convertirse en una T3 de reserva, que fisiológicamente está inactiva, pero la que es activa es la que va a ingresar hacia la célula. Entonces, más o menos esa es la configuración de las hormonas tiroideas. En buena cuenta, la glándula tiroidea secreta en realidad 3 hormonas, las que hemos dicho, la tiroxina T4, la triiodotironina T3. La tiroxina también se conoce como tetraiodotironina. Y no lo vamos a ver ahora, hay unas células principales parafoliculares que van a producir la calcitonina. Entonces, la T3 y T4, en buena cuenta, son derivados del aminoácido tirosina. La T3 va a contener 3 moléculas de yodo y la T4, 4 moléculas de yodo. El metabolismo entonces de la tiroxina, de la T4, puede convertirse en T3 o puede convertirse en T3 reversa. Entonces, cuando hay una regulación eh, de la conversión de esta T4, esta regulación va a hacer que se produzca, por ejemplo, la hormona liberadora de tirotrópica a nivel del hipotálamo y luego la hormona estimulante de tiroides y en presencia del yodo plasmático se produzcan las hormonas. Entonces, cuando la hormona estimulante de tiroides o la tirotropina hace efecto sobre la tiroides, fisiológicamente se van a expresar ciertos cambios, por ejemplo, una hiperplasia, hipertrofia, hiperplasia celular, y también se evidencia que hay un incremento de vascularización a nivel de la tiroides y hay aumento de todos los pasos de la biosíntesis de esas hormonas para generar un mayor incremento de la liberación de T3 y T4.
Lo que les decía, hay mecanismos a nivel del hipotálamo que van a regular la expresión de la hormona liberadora tirotrópica. El estrés, el trauma y otros procesos van a regular eso. El hipotálamo va a generar somatostatina y la hormona estimulante de tiroides en paralelo, pero con una actividad fisiológica antagónica. La hormona liberadora tirotrópica, al estimular la pituitaria anterior o la hipófisis anterior o la adenohipófisis, genera la tirotropina, la hormona estimulante de tiroides, y esta, como dijimos, genera T3 y T4. La T4, su gradiente de concentración, genera mecanismo inhibitorio a nivel del hipotálamo, y lo mismo que la T3, pero la T4 puede convertirse en T3. Entonces, para que estas hormonas se produzcan, se requiere el ingreso de yodo, que fisiológicamente tiene que jugar papel importante. Dos núcleos importantes para producir a nivel de hipotálamo la hormona liberadora tirotrópica, que es el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. La hormona liberadora tirotrópica estimula a los tirótropos, y esta estimula a través de la hormona estimulante de tiroides la tiroides, y se produce T3 y T4, como ya habíamos dicho. En cada uno de estos niveles hay mecanismos de regulación. Por ejemplo, a nivel de los núcleos supraópticos puede haber el frío, o puede haber estímulo de catecolaminas con los receptores activos, o puede también regular o bloquearse con simultáneamente bloqueadores de catecolaminas, específicamente con los receptores alfa. Ahora, a nivel de los tirótropos también puede haber mecanismos de regulación. Incrementan la secreción de TSH, por ejemplo, con el estradiol. Disminuyen la secreción con la dopamina y con los glucocorticoides. A nivel también de la glándula tiroides, los anticuerpos de los receptores de hormona estimulante de tiroides también pueden estimular una mayor producción de T3 T4. Así como estos anticuerpos, puede haber anticuerpos que bloquean o incluso el aumento del yodo, así como el tratamiento con litio, pueden disminuir la producción de tiroides. Cuando hay disminución de tiroides, se altera toda la maquinaria enzimática que metaboliza los lípidos o los ácidos grasos. Entonces, el tratamiento con litio puede generar cambios en la configuración de todo el organismo por una redistribución alterada y acumulada de tejido graso. Hormonas tiroideas. Entonces, ¿qué es la hormona liberadora tirotrópica? Es un tripéptido, es un péptido. Se sintetiza, como dijimos, en dos núcleos, supraóptico y paraventricular. Se almacena en la eminencia media y vía portal estimula el tirótropo y lactótropo simultáneamente en paralelo, y estimula la síntesis de quién, de la hormona estimulante de tiroides y de la prolactina. Por si acaso, la prolactina va a ser la única hormona en el organismo que se regula a la inhibición. O sea, si por alguna circunstancia hipotéticamente se cortase la comunicación hipotálamo-hipófisis, al cortarse esa comunicación, todas las hormonas dejarían de estar liberadas, a excepción de la prolactina, que va a ser que la única que incrementa su producción después de esa pérdida de comunicación de hipotálamo con hipófisis. Entonces, se estimula la síntesis de TSH y prolactina, y el efecto sobre el tirotropo es bimodal. O sea, primero va a haber una mayor liberación de TSH almacenado, y segundo, un aumento de la síntesis de TSH. O sea, hay mayor liberación y hay una mayor síntesis. La hormona liberadora tirotrópica. Hay factores que estimulan la síntesis y secreción de la hormona liberadora tirotrópica. Por ejemplo, ¿qué cosa estimula la liberación de esta hormona liberadora? Obviamente, lo que periféricamente está en deficiencia. ¿Y qué está en deficiencia? La disminución de T3 y T4. Y a nivel intraneuronal, cuando hay una deficiencia de T3. Después, ¿qué más lo regula? Va a regular la secreción pulsátil y ritmo circadiano. La presencia de frío, hay la estimulación de los adrenérgica con alfa receptores, y también la arginina vasopresina va a estimular la liberación de la hormona liberadora tirotrópica. ¿Qué factores inhiben la liberación? La conversión intraneuronal de T4 a T3, porque va a haber más T3 y es T3 la que funcional o fisiológicamente es la más activa. Y los bloqueadores adrenérgicos. La hormona liberadora tirotrópica va a ejercer efecto en tirótropos de la adenohipófisis, y estas van a tener receptores acoplados a proteínas G del tipo 1, del tipo 2, y forman diferente en el cerebro y en los tejidos periféricos, con afinidades de unión indistinguibles para hormona liberadora tirotrópica y sus análogos.
son estimuladas por la hormona liberadora tirotrópica en los niveles máximos de señalización similares, estos dos tipos de receptores. Y sus exposiciones superiores al basal, por ejemplo, del receptor para, del tipo 2 para TRH, o sea, para la hormona liberadora tirotrópica, van a activar la señalización y se internalizan más rápidamente que la hormona liberadora tirotrópica para el receptor de la hormona liberadora tirotrópica del tipo 1. O sea, en resumida cuenta, esta hormona liberadora tirotrópica ejerce efecto sobre los tirótropos de la hipófisis a través de dos receptores, tipo 1, tipo 2. Hay un mecanismo que se llama downregulation o upregulation, que va a ser en el cual los receptores pueden expresarse con mayor cuantía a nivel de la superficie o cuando no se requiera esa expresión, guardarse intracelular. Por eso se habla de una señalización de internalización y de expresión hacia la superficie. Y nos dicen que la T2, o sea, receptor tipo 2, es la que se internaliza más rápidamente, es la que se esconde, o sea, hace más down regulation que el receptor T1. Eh, en la hipófisis anterior, el mecanismo de regulación va a ser a través de los receptores y que lo que van a hacer es, como están acopladas a proteínas G, estas proteínas G van a activar una cascada de reacciones mediadas por la activación de una enzima de la membrana celular, que es la proteinoquinasa, la fosfolipasa C, perdón. Esta fosfolipasa C se metaboliza y va a generar dos moléculas que son segundos mensajeros, el inositol trifosfato y el diacilglicerol. El diacilglicerol va a generar una cascada de reacciones a través de las proteinoquinasas y el inositol trifosfato va a estimular la salida de calcio y la regulación del calcio intracelular. Esta fosfolipasa C también va a estar en actividad gracias a valga la redundancia, a la actividad del bifosfato inositol fosfato. Esta va a estimular también a la fosfolipasa C conjuntamente con la subunidad alfa de las proteínas G y una vez que suceda, va a ocurrir un intercambio iónico regulados por canales y bombas de membrana celular. O sea, proteínas que van a actuar como canales o como bombas, específicamente para regular el ingreso de sodio y el ingreso de potasio. Va a haber canales que van a permitir que salga potasio y potasio, y va a haber canales que van a regular la bomba con la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, eso también lo que ya dijimos, cuando queremos verificar cómo se da la relación entre hormona liberadora tirotrópica con T3 y T4, este gráfico nos va a ser bien significativo. O sea, si yo incremento T3 la hormona liberadora tirotrópica, TRH, y veo que aumenta también la concentración de TSH, también hay un comportamiento de la misma gráfica, pero en diferente concentración de T3 y T4, lo que significa que hay una regulación de TRH sobre TSH para producir T3 y T4. La TSH es también una glicoproteasa, es dos subestructuras lógica y se va a hacer más evidente y va a disminuir su tasa de depuración después de la glicosilación. Receptor tiene un receptor a nivel de las células foliculares, también de 7 dominios, transmembrana, y tiene dos unidades alfa y beta que van a ser el segmento de mayor actividad. Se va a activar las proteínas G, parecido a la anterior, con la de ciclasa y la fosfolipasa C, pero hay anticuerpos que pueden ser estimuladores o inhibidores para el efecto de la TSH. Entonces, hay factores que estimulan la síntesis y secreción, como el estímulo por la hormona liberadora tirotrópica, y disminuyen, o sea, cuando hay disminución de T3 y T4 y de T3 en el tirótropo, también esto va a estimular a que se produzca más TSH. Y hay factores que lo inhiben, como por ejemplo una mayor conversión de T4 a T3 en el tirótropo y también un aumento de la tillonidasa tipo 2, así como la somatostatina. Los estrógenos juegan papel importante cuando están unidos al receptor de TRH, al receptor de hormona liberadora tirotrópica. Y estos estrógenos pueden generar una mayor estimulación en la síntesis de TSH, de hormona estimulante de tiroides.
En cambio, los glucocorticoides y la dopamina generan una inhibición y en la enfermedad crónica, una enfermedad crónica o aguda también puede generar una inhibición de la hormona estimulante tiroides. Esta hormona TSH se produce obedeciendo a un ritmo especial circadiano de secreción. ¿A qué me refiero? A que su ciclo de secreción pulsátil va a estar regulada en función al tiempo. En las primeras horas de la tarde empieza un crecimiento en su producción a partir de la 1 de la tarde, alcanzando su pico máximo a eso de las 9, 10 de la noche, y durante el sueño mantenerse en niveles elevados y paulatinamente en la madrugada se disminuye. Y este va a ser el ciclo de secreción de TSH, un comportamiento de secreción circadiano de la TSH. ¿Qué efectos fisiológicos tiene? La TSH va a inducir pseudópodos del borde de la célula del coloide, de las células del folículo tiroideo, y permite la resorción de la tiroglobulina y disminuye el coloide que está en la parte central del folículo tiroideo. Lo vamos a ver más adelante. Y también genera formación de lisosomas, aumentando la hidrólisis de la tiroglobulina. Hay un aumento de tamaño y vascularidad de la célula folicular, hay un aumento de la captación del yodo y hay un aumento de la iodación de la tiroglobulina, que va a ser el principal inicio para la producción de hormonas tiroideas. Hay una mayor producción del ARN mensajero para la tiroglobulina y las enzimas que participan en la producción de las hormonas tiroideas. Eh, estas enzimas que participan en en la producción de las hormonas tiroideas son las peroxidasas, y estas peroxidasas van a también incrementarse luego de que la TSH se incorpore a su receptor. También va a ser importante que la TSH esté presente para que el yodo pueda incorporarse a la tiroglobulina. O sea, para formar la monoyodotiroglobulina, la diyodotiroglobulina primeramente, dos monoyodotiroglobulinas pueden formar una tiroglobulina, y una tiroglobulina más una diyodotiroglobulina puede formar tres, o sea, una T3. Y dos yodotiroglobulina pueden formar una T4. Y así es como se forma. ¿Qué más? Hay una mayor actividad lisosómica, por lo tanto hay una secreción mayor de T4 y T3, hay una mayor actividad de ioninasa tipo 1, lo cual va a llevar a una conservación del yodo intratiroideo, y hay mayor aumento del metabolismo tiroideo, por lo tanto va a generar una mayor captación y oxidación de glucosa. Esto como consecuencia del mayor consumo de oxígeno y producción de CO2. Recuerden que la glucosa, cuando se metaboliza, tiene que entrar a la vía glucolítica, luego al ciclo de Krebs, luego a la fosforilación oxidativa, para finalmente generar ATP, o sea, que es la energía, que es la gasolina de nuestras células. Pero para que ese proceso se dé, tiene que haber mayor consumo de oxígeno. El oxígeno va a determinar el grado de producción de energía en función a todo el metabolismo que se hace de los carbohidratos. Entonces, cuanto más energía se necesite, o cuando hay metabolismo más incrementado, va a haber mayor consumo de oxígeno. Por lo tanto, el metabolismo final del consumo de oxígeno va a generar también producción de CO2. ¿Cómo es el metabolismo del yodo? El metabolismo del yodo básicamente comprende cómo la cantidad de yodo que contiene las tiroides se va a mantener en un equilibrio homeostático con el medio extracelular, y cómo se va a dar ese atrapamiento. A ver, empecemos. Hay un pool de yodo a nivel del líquido extracelular, pero también hay yodo en forma de hormonas, o sea, almacenadas como T3 y T4. También el yodo va a estar en mayor cuantía en la tiroides, que comparativamente con otros órganos va a ser el lugar donde más cantidad va a haber. También va a haber yodo en otros tejidos, como por ejemplo el hígado. La mayor cantidad de yodo almacenado va a estar en forma de T3 y T4, más o menos 600 microgramos. Pero en el líquido extracelular va a haber un pool de yodo, más o menos de 150 microgramos. Y en la tiroides es donde más hay, más o menos es 8.000 microgramos de presencia de yodo.
El yodo puede ingresar más o menos por el tracto gastrointestinal, por los alimentos, en una cantidad de 500 microgramos, y estos 500 microgramos pasan al líquido extracelular. Y de este líquido extracelular simplemente se van a eliminar por la vía renal aproximadamente 485. Pero estos 500 microgramos que han ingresado generan un movimiento del yodo en todos estos sistemas. ¿Cómo es así? Del pool de líquido extracelular, 150 microgramos pasan a la tiroides. Esto va a generar un retorno de 40 microgramos al espacio extracelular. Además de los tejidos periféricos, como el hígado, por ejemplo, van a ser llevados hacia el líquido extracelular 60 microgramos. De la tiroides, después del retorno de los 40 microgramos, va a haber una conversión del yodo a más o menos de 75 microgramos a formas de hormonas como T3 y T4. Y estas hormonas, al metabolizarse, pueden a nivel de los tejidos llevar más o menos 75 microgramos. O sea, lo que ingresa va a mantener levemente incrementado este sistema, pero para compensarse este sistema libera lo que ingresa hacia los tejidos. Y de ese modo se genera un circuito de movimiento del yodo en todo este sistema, que finalmente va a hacer que se elimine a través del metabolismo en los tejidos de 15 microgramos. Entonces, estos 15 microgramos se eliminan por el tracto gastrointestinal, que sumados a los eliminados por la orina, suman más o menos 500 microgramos, que es lo que ingresa. En buena cuenta, no hay ni aumento ni disminución en función a lo que ingresa, pero sí hay un movimiento del yodo en los diferentes compartimentos del metabolismo. La cantidad mínima de yodo por día es más o menos de 150 microgramos, un microgramo por semana, eh, un miligramo por semana, perdón, en los adultos y más o menos 90 a 120 microgramos en los niños y 200 microgramos en las gestantes por necesidad fisiológica. A ver, ¿cómo se da la biosíntesis? Les voy a resumir para más o menos resumir. A ver, en la síntesis, las hormonas tiroideas lo que van a hacer primero es captación de yodo. Entonces, los iones de yodo se convierten en yoduro, que son transportados en forma activa hacia el interior de las células foliculares desde el plasma, incluso en contra de la gradiente de concentración, porque como les dije, el yodo va a estar en mayor cuantía a nivel de la tiroides. Ahora, esto se va a lograr también gracias a la presencia de bombas. Como va a estar en contra de la gradiente de concentración, porque adentro en las células foliculares hay más yodo, se va a utilizar bombas que faciliten esto. La bomba sodio-potasio TPase es una de las bombas que va a facilitar este proceso. Como segundo paso hay una oxidación del yodo. El yodo es rápidamente oxidado, hay yodo más reactivo mediante una reacción catalizada por peroxidasas y además se va a generar la síntesis de pretiroglobulina, en donde la tirosina es convertida en pretiroglobulina que contiene aproximadamente unos 100 a 110 residuos de tirosina. Como cuarto paso, a la iodación de la pretiroglobulina. Se produce más o menos en la luz extracelular del folículo tiroideo y además el yoduro libre se fija rápidamente a las moléculas de pretiroglobulina para formar yodo, pretiro, yodo pretiroglobulina, que va a estar compuesta básicamente de unidades yodadas, T1 y T2, ¿no? En términos sencillos. Y luego se va a dar el acoplamiento. Las enzimas peroxidasas convierten la yodopretiroglobulina que contiene T1, T2 en unidades yodadas de T3 y T4. O sea, como les digo, se puede unir T2 con un T1, va a formar un T3. Se juntan dos T2, van a formar T4, que se almacena en la luz. Y la T3 está compuesta por, como les digo, T1 más T2 y la T4 está compuesta por T2 más T2. Y la secreción básicamente es con la iodotiroglobulina, es captada mediante la pinocitosis de las células eh, y van a ser llevadas, o sea, van a ser llevadas y descompuestas por enzimas lisosómicas en T3 y T4, que se difunden a favor de la gradiente de concentración. Creo que acá, miren esto acá, todo lo que les dije está acá. Todo lo que le dije está acá. Acá está la bomba sodio-potasio TPasa que facilita
que el yodo ingrese, pero para que esto ocurra se tiene que unir la TSH con su receptor específico, el yodo ingresa, una vez que el yodo ingresa se oxida, el yodo va a ingresar hacia la zona de la luz, donde se junta con la tiroglobulina y luego se forma la pretiroglobulina, y luego de formarse la pretiroglobulina, se forma con la unión con el yodo, se va a formar la yodo pretiroglobulina. Esta va a ser la iodopretiroglobulina, que va a tener T3 y T4. Luego esta se convertirá en iodotiroglobulina, que va a contener T3 y T4. Por pinocitosis, estos ingresan, se hidroliza, se convierte en monoyodo tiroglobulina y en tironina, perdón, en diodotironina, es lo que se nuevamente entra en el ciclo y que sale T3 y T4 y cuyo mecanismo de salida al parecer solamente por difusión, pero probablemente hay otros mecanismos que regulan esto. Va a haber bombas, va a haber enzimas como las peroxidasas que regulan todo este proceso. En términos sencillos, lo que les había dicho, ¿no? Ahora, hay las peroxidasas tiroideas también son importantes para formar estas hormonas. Solamente los voy a mencionar. Sintetizan las hormonas, son proteínas que están hacia la membrana o en la membrana que están hacia la parte interna de las células foliculares. Las hormonas tiroideas se biosintetizan a partir de la tiroglobulina. La tiroglobulina es una glicoproteína que tiene más o menos 140 residuos de tirosilos, que contiene yodo, 0,11%, y puede tener moléculas unidas a ellos, con yodo, monoyodotironina, diodotironina, triyodotironina, tetrayodotironina o tiroxina, la T4. Se sintetiza en el retículo endoplasmático, se glicosila en el complejo de Golgi y pueden ser almacenadas en vesículas exocíticas en la luz folicular. También estas hormonas tiroideas van a generar la iodación de la tiroglobulina, lo que ya les he mencionado, y hay acoplamiento de residuos de tirosilo. Para esos residuos de tirosilo, primero hay una oxidación de residuos de tirosilo, se acoplan residuos de tirosilo dentro de la tiroglobulina, hay formación de iodotironinas, importante rol de las peroxidasas en este proceso, y también está estimulado por la TSH e inhibido por la tiocarbamida, por las tiocarbamidas que van a fundamentalmente inhibir las peroxidasas. Las proteólisis de la tiroglobulina y secreción de hormonas tiroideas, lo que les dije por pinocitosis, hay enzimas proteolíticas lisosomales, hay una hidrólisis de la tiroglobulina y se libera T3 y T4. Y acá tenemos la estructura molecular más representativa, ¿no? La tirosina, miren, acá está la estructura de la tirosina, acá está la tiroxina que contiene 4 iodos o tetraiodotironina, 4 iodos, y la T3, ¿no? La triiodotironina que tiene 3. Y la reversa que tiene 3. Acá miren la diferencia, es que la ubicación del iodo está primero, el yodo está con el grupo hidroxilo, solamente un yodo en la T3, que es la fisiológicamente activa, pero cuando en este hexámero unido al radical hidroxilo se encuentran dos yodos, se va a ocurrir la presencia de la T3 reversa. Cuando esto ocurre, esto fisiológicamente no es activo, está casi como un almacén. ¿Qué factores controlan la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas? Hay factores estimulatorios, dos importantes: la hormona estimulante tiroides, los anticuerpos estimulantes de cuerpos de receptor de TSH. Lo inhiben básicamente anticuerpos bloqueadores. Y el exceso de yodo y la presencia de litio. ¿Qué condiciones disminuyen la conversión periférica del T4 y T3? La vida fetal, la restricción calórica, enfermedad hepática, enfermedad sistémica, algunas drogas que contienen glucocorticoides, el propanolol, por ejemplo, la deficiencia de selenio. Hay las diionidasas, les había dicho que son las que van a quitar los yodos y convertir T4 en T3. Hay del tipo 1, del tipo 2, del tipo 3 y están ubicadas en diferentes compartimentos. La T3 y la T4, como no circulan fácilmente por la sangre,
van a tener que unirse hacia moléculas transportadoras. Estas hormonas tiroideas se van a transportar por tres grupos de moléculas transportadoras que son proteínas: la globulina transportadora de hormonas tiroideas, la albúmina y la prealbúmina. Básicamente, la globulina transportadora de hormonas tiroideas, que es una proteína, va a tener afinidad semejante tanto para la T3 como para la T4, mientras que la albúmina va a tener afinidad predominantemente para la T3, y en menor cuantía para la T4. Y la prealbúmina, pregunta examen, solamente para la T4, no tiene afinidad para la T3. Entonces, de ese modo es como se mimetizan en la sangre y son transportados al lugar donde ejercen efecto. ¿Qué factores modifican la presencia de la globulina transportadora de tiroides? Hay factores y condiciones, por ejemplo, los estrógenos, la condición de la gestación, la hepatitis infecciosa y el hipotiroidismo van a estimular la presencia o mayor presencia de globulina transportadora de hormonas. Y las disminuyen también hormonas como los andrógenos, los glucocorticoides, la malnutrición proteica sobre todo, y el síndrome nefrótico. Alteraciones hepatopáticas como la cirrosis, sobre todo de hepatopáticas crónicas como la cirrosis, y el hipertiroidismo disminuyen la producción de esta hormona. Entonces, como disminuye el transportador, disminuye también el efecto de las hormonas tiroideas, por más que se produzcan en condiciones fisiológicas adecuadas. La autorregulación tiroidea básicamente se va a dar cuando hay deficiencia de yodo, cuando hay exceso de yodo, y un efecto Wolff-Charcot, que es el escape del efecto inhibitorio del exceso de yodo. Sitio y mecanismo de acción de las hormonas tiroideas. Habíamos dicho básicamente a nivel nuclear, y acá, a ver, creo que un resumen que les puedo hacer de todo esto que figura acá, para que no se confundan, este gráfico para empezar. Eh, ¿Qué podemos decir? Las hormonas tiroideas, chicos, son T3 y T4, las fisiológicas. La que va a llegar a nivel intracelular va a ser la T3, porque es la T3 la única que tiene receptor específico a nivel nuclear para su efecto fisiológico. Una vez que se acopla al receptor, se va a dar la expresión genética y que se va a traducir en una transcripción genética y va a haber una síntesis de proteínas que van a determinar el crecimiento, desarrollo del sistema nervioso, cardiovascular, metabolismo. ¿Qué otros efectos hace? Por ejemplo, podemos decir que la T3 va a tener influencia en la velocidad del metabolismo. ¿Qué va a hacer ahí? Estimula las mitocondrias para generar más ATP. Recuerden, las mitocondrias son la central energética. Y además, en esta zona se utiliza para dirigir las acciones metabólicas y la producción de ATP. Y hay un mayor consumo de oxígeno, como les mencioné, lo que al inducir la célula a producir este ATP, se produce un mayor consumo de oxígeno, o sea, es decir, aumenta la velocidad del metabolismo basal. ¿Qué más hace la T3? Genera una mayor producción de calor. Al aumentar la producción de calor, básicamente va a ser consecuencia del aumento del metabolismo basal. Y a nivel del metabolismo de carbohidratos y grasas, ¿qué cosa va a hacer la T3? Uno, estimula la absorción de glucosa en el intestino. Dos, estimula la gluconeogénesis hepática. Número tres, estimula la lipólisis y glucólisis, que son procesos básicamente catabólicos, ¿no? De lisis. También a nivel del metabolismo de la insulina, se va a reducir las reacciones anabolizantes estimuladas por la insulina y además potencian los efectos de los eh, glucogenolíticos de la adrenalina. En el desarrollo, la T3 también juega papel importante, papel fundamental para la diferenciación, para la división y la maduración normal de las células, sobre todo en células en formación, como son las células fetales. Por eso es importante el control de las hormonas tiroideas en la madre para dar una adecuada condición al desarrollo de estas células que están en proliferación y donde predominantemente en aquellas zonas sensibles, como por ejemplo las del sistema nervioso central, las del encéfalo. Y también las hormonas tiroideas, sobre todo la T3, va a jugar papel importante en el crecimiento porque estimula la producción y acción de la hormona de crecimiento.
A nivel del sistema cardiovascular, va a aumentar la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Y a nivel del sistema endocrino y nervioso, básicamente aumenta la descomposición del cortisol y la degradación del cortisol, así como también la degradación de la insulina, ¿no? Y además, ya habíamos mencionado, potencian los efectos de los beta-adrenérgicos y pueden ser necesarias para la producción de la prolactina. En términos sencillos, eso es la función. Bueno, acá más un complemento más a lo que dijimos. Miren, las hormonas tiroideas, la T3 es la que ingresa, una vez la T4, si bien es cierto, se produce en mayor cantidad que la T3, incluso comparativamente hay una relación mayor. La, la T4 se produce en mayor cantidad que la T3, pero la T3 es la que mayor actividad fisiológica presenta. Eh, ¿Qué más les puedo comentar acá? Ya, continuemos con esto. Ya, entonces la T3 una vez que se une a su receptor a nivel del núcleo, hace la expresión genética, la activación y la expresión genética con el ARN mensajero. Y estas van a ser responsables de activar el ARN ribosómico para ensamblar aminoácidos y producir proteínas y hormonas de naturaleza peptídica. Pero finalmente lo que va a hacer estas proteínas pueden aumentar la actividad mitocondrial, aumentar las enzimas respiratorias, aumentar las proteínas que tienen función de bomba sodio-potasio ATPasa y activar otras enzimas. Y esto, a su vez, va a activar el mayor consumo de oxígeno y aumenta el índice metabólico por el incremento de la tasa metabólica. Y periféricamente, ¿qué hace a nivel de los órganos blancos? A nivel del sistema respiratorio aumenta el CO2 porque hay consumo de oxígeno, metabolismo de oxígeno con liberación de CO2. Y para que eso se dé, tiene que haber una mayor ventilación. Hay un aumento de la frecuencia cardíaca, hay un aumento de la urea y aumento de la función. Cuando las proteínas y hormonas aumentan, hay un mayor crecimiento y desarrollo normal y esto se va a repercutir a nivel del sistema nervioso y a nivel del tejido óseo. Esto más o menos es un resumen molecular de lo que hacen las hormonas tiroideas. A nivel neuronal hay una condición especial. Las hormonas tiroideas al parecer van a jugar papel importante tanto a nivel de los astrocitos como de las neuronas. La T3 y T4 van a ingresar a estas células a predominio de la T4 con este transportador o ATP14 es que el que va a facilitar el ingreso de la T4 a los astrocitos y es en los astrocitos donde un tipo de dionidasa va a quitarle un yodo a la T4 y convertirse en T3 y de ese modo ingresar a las neuronas, pero paralelamente por un transportador que está a nivel de la membrana de los vasos y capilares, que es la MCT8, va a facilitar el ingreso de T3 y T4. T4 intracelularmente puede convertirse en T3, pero también en T3 reversa que va a salir o metabolizarse hasta hacia T1 y T2. La T3 es la que queda finalmente en las neuronas y este ejerce efecto a nivel de la región primer promotora del gen de las proteínas que se van a ensamblar. Entonces hay un mecanismo especial en el sistema nervioso, parecido a lo que ya dijimos. Todas las células principales del cerebro son objetos de la T3, neuronas, astorcitos y oligodendrocitos. Esto es un resumen de lo que son los efectos fisiológicos a nivel del metabolismo. Mire, cuando se acopla la T3 y T4 al ADN, van a activarse la producción de enzimas para el metabolismo de proteínas, lo cual va a generar mayor síntesis de ADN, mayor actividad del ADN, perdón, mayor síntesis de proteínas, que conjuntamente con el incremento de la concentración de T3 va a estimularse la proteólisis. En conjunto, estos dos procesos van a generar el incremento del ciclo de la urea. En el metabolismo de los carbohidratos, el hígado, los tejidos periféricos van a tener rol importante. A nivel del hígado va a haber una mayor expresión del ARN mensajero de la glucosa 6-fosfato, por lo tanto una mayor producción de grasa. También en el hígado va a haber una mayor expresión del ARN mensajero y del ARN mensajero para las proteinoquinasas y ahí va a haber una disminución de la síntesis de glucógeno.
Y también va a haber una mayor expresión del transportador GLUT2 para una entrada intracelular de la glucosa. Entonces va a haber más glucosa, va a incrementarse el metabolismo y concomitantemente va a haber mayor incremento de energía. También hay en los tejidos periféricos el efecto en el metabolismo de carbohidratos, hay una mayor expresión de los transportadores de GLUT4, que son transportadores específicos para la glucosa. Hay una mayor expresión del ARN mensajero del fosfatidiliterato quinasa, que finalmente va a terminar una mayor glicólisis y hay una mayor entrada del intracelular de la glucosa. Y el metabolismo de lípidos a nivel hepático, una mayor expresión del receptor de LDL y van a disminuir entonces la concentración sérica del colesterol. A nivel tejido adiposo, una mayor activación de la cascada de la señalización del AMP cíclico y va a inducir a una mayor lipólisis, a una inhibición de la deslatociclasa, de la acetilcoenzima A carboxilasa, con incremento de la beta oxidación y hay una mayor velocidad del ciclo de Krebs, por lo tanto una mayor producción de energía. Entonces, finalmente diremos que la unión de la hormona T3 con su receptor específico va a desencadenar una cascada de procesos que regulan el metabolismo de proteínas, de carbohidratos y de lípidos. Efectos fisiológicos, entonces, finalmente aumenta la tasa metabólica, aumenta la glucogenólisis y la lipólisis con producción de calor, estimulan el crecimiento somático, son indispensables para el desarrollo del sistema nervioso, y aumentan el consumo de oxígeno en el organismo metabólicamente activos, en el corazón, músculo, hígado, riñón, y generan generación de calor para usar ATP al aumentar la actividad de la sodio, potasio, ATPasa, ¿no? Y sin estos efectos, al parecer en el cerebro, las gónadas y el vaso. Efectos fisiológicos en el desarrollo en el feto, importantísimo para la mielinización, importantísimo para el desarrollo somático fetal, importantísimo para el mayor consumo de oxígeno y condicionar la presencia de energía y el desarrollo celular, importantísimo para mantener el calor y la contracción diastónica del corazón, y aumenta receptores beta enérgicos cardíacos, así como a nivel del tejido muscular, tejido adiposo, en los linfocitos, mantiene el control hipóxico e hipercápnico del centro respiratorio. ¿Qué otros efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas? Hay también un incremento de la producción del EPO a nivel renal. Hay un incremento del contenido de la 2,3-difosfoglicerato en eritrocitos para facilitar una disociación de la hemoglobina del oxígeno. Estimula la motilidad intestinal, estimula el crecimiento esquelético y reabsorción ósea, estimula el catabolismo proteico en músculo esquelético, aumenta la contracción muscular esquelética y estimula la gluconeogénesis y glucogenólisis hepática, ¿no? Otros efectos también importantísimos, básicamente lo que ya dijimos, ¿no? Metabolismo de lípidos y favorece la secreción de hormonas de la adenohipófisis. En el feto está en mayor cuantía este efecto con la presencia de la TSH incrementada a las 20 semanas, con un pico máximo de incremento hasta las 28 semanas, una T4 pico a las 35-40 semanas, una T3 indetectable y una T3 reversa alta. Y en los recién nacidos, ¿qué tenemos? Tenemos incrementadas las hormonas, todas las fisiológicamente activas, o sea, TSH, T3 y T4. Y la única que está disminuida es la que está de almacenamiento, la T3 reversa. En la gestación hay una mayor depuración de T3, hay un mayor aumento de la globulina transportadora de hormonas tiroideas y T3 y T4. La gonadotrofina coriónica humana va a tener actividad agonista de la TSH, o sea, va a estimular, va a mimetizar la función de la TSH. Y en el adulto mayor hay una disminución de la secreción y depuración de T4. Para esto, para determinar fisiológicamente cómo se genera, cómo saber si está adecuadamente la producción de hormonas tiroideas, hay pruebas funcionales para las hormonas tiroideas. Hay prueba de captación de yodo, hay determinantes séricos de T3 total, T4 total y T4 libre por radioinmunensayo. Hay prueba de tolerancia o prueba de la tiroglobulina utilizando anticuerpos. Hay pruebas de supresión de T3, donde hay un 50, mayor de 50% de captación de yodo. Hay pruebas del preclorato, que es para valorar
de efectos de organificación. Hay anticuerpos para los diferentes elementos que participan en su metabolismo, anticuerpos para la tiroglobulina, anticuerpos para las peroxidasas o estimuladores inhibidores de la hormona estimulante, de los receptores específicos para la hormona estimulante tiroides, ¿no? Y hay una prueba de estimulación de TRH. Entonces, finalmente, esto es lo que viene en este dispositivo, un resumen de lo que hemos hablado ahora. Las hormonas tiroideas son secretadas por la glándula tiroides, formada por folículos llenos de coloide, y que las hormonas tiroideas se sintetizan gracias a la bomba de yodo. Se genera oxidación de yodo que va a generar síntesis de tiroglobulina que contiene tirosina, organificación de la tiroglobulina, que es la unión de tirosina más yodo, o que va a formar hormonas tiroideas, que las más importantes son T3 y T4. La T4 se produce en mayor cuantía a nivel central, en un 93%, y la tiroyodotironina en un 7%, pero fisiológicamente es la T3 más que la T4. Ahora, estas hormonas se liberan al torrente sanguíneo que pueden ser transportadas unidas a proteínas como la globulina, la prealbúmina y la albúmina. Por otro lado, la regulación de la síntesis de hormonas tiroideas se va a dar con la hormona estimulante tiroides que se secreta en la adenohipófisis y que además está estimulada por la hormona liberadora tirotrópica que viene del hipotálamo. ¿Qué funciones tienen las hormonas tiroideas? Básicamente, aumenta la transcripción, aumenta la actividad metabólica, promueve el crecimiento, estimula el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, aumenta el fenómeno de respiración por mayor consumo de oxígeno, aumenta la motilidad digestiva y más o menos aumenta la excitación a nivel del sistema nervioso para su adecuado funcionamiento y desarrollo. Ahora, hay sustancias antitiroideas que se pueden emplear en la farmacología y en algunos alimentos, se encuentran también en algunos alimentos, por ejemplo, alta concentración de yodo inorgánico, el tiocianato, el propiltiuracilo van a ser sustancias antitiroideas, van a bloquear la actividad tiroidea. Hay patologías de las hormonas tiroideas que no lo hemos visto, pero que lo estamos mencionando ahora. Cuando las hormonas tiroideas están en exceso, se conoce como hipertiroidismo. Cuando están en escasez o en defecto, se conocen como hipotiroidismo. Hay patologías conocidas en el hipotiroidismo, como por ejemplo el cretinismo y también que tienen efecto en el desarrollo del sistema nervioso. Eso ha sido el resumen, chicos. Esto ha sido la referencia bibliográfica y hemos tratado de resumir lo más que hemos podido la clase correspondiente. Muy bien, chicos. Entonces, si hubiera alguna pregunta, alguna duda, con todo gusto. Muy bien. ¿Preguntas, dudas? ¿Todo claro? ¿Se ha entendido o no se ha entendido nada? Entonces, resumimos. ¿Qué clases hemos tenido? 4 clases, ¿no es cierto? Generalidades, eje hipotálamo hipoficiario, hemos tenido eje gonadal, hemos tenido páncreas endocrino y hemos tenido tiroides. ¿Algo más? ¿Está la delegada, el delegado? ¿Preguntas? Romina, despierten a Romina, por favor. Romina, ¿estás ahí? Romina, ya. Listo, hemos tenido 4 clases, ¿no es cierto? Listo. Quedamos entonces, chicos. Buenas noches con todos. Hasta luego. Gracias, profesor.